¿Qué pasó en Rosh Hashanah? Históricamente pasaron varias cosas, pero para el pueblo judío pasó una. El faraón estaba recibiendo, y todo su pueblo, estaba recibiendo los castigos divinos, las famosas 10 plagas. Y las 10 plagas venían increyendo, cada vez era peor la situación para Egipto y el faraón. Y cada vez los judíos sentían más libertad. Hasta que en un Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah que no se llamaba así, nosotros lo llamamos así, el Rosh Hashanah previo a la salida de Egipto, que fueron 6 meses antes, el faraón dijo, ¿saben qué, judíos? No los soporto más, no quieren trabajar, no trabajen, váyanse a sus casas, no los quiero ver. Entonces no estaban libres, pero se había terminado lo que... La física. Ya no eran esclavos físicos, pero seguían siendo prisioneros de Egipto, hasta 6 meses después que fue la salida de Egipto. Entonces Rosh Hashanah hubo algo histórico, que es, fuimos libres de la esclavitud de Egipto. Es muy importante, exactamente. Entonces, es algo fundamental que la Torá no lo dice, pero nuestros sabios que hacen los cálculos de los tiempos y tienen datos de otros lugares y la tradición oral, dicen, eso pasó en Rosh Hashanah. Pero ya Rosh Hashanah era un día famoso en el pueblo judío. ¿Saben quién estuvo a punto de morir en Rosh Hashanah y no se murió? El patriarca segundo, llamado Yitzhak. ¿Por qué estuvo a punto de morir y no se murió en Rosh Hashanah? Porque su papi, 3 días antes, había recibido la orden de Dios. Tenés que elevar a tu hijo Yitzhak. Tenés que ir al monte Moriah, que es Jerusalén, que es donde está el Kotel. Tenés que ir al Beit HaMikdash, en aquella época era un campo. ¿Está bien? Tenés que ir allá y elevar a tu hijo a mí. Y Abraham, ¿qué entendió por la palabra elevar a tu hijo? Hay que matarlo, hay que sacrificarlo. Dios no le dijo, acuchilla a tu hijo en mi nombre. No dijo en mi nombre. Dios le había dicho, elevalo. ¿Cómo se puede elevar a un hijo? Enseñándole cosas, educándolo, dándoles buenos ejemplos, ¿no verdad? Así se hace elevar a un hijo. Pero Abraham vivía en una región, en una época, donde lo normal era al primer hijo, exacto, al primer hijo se lo sacrificaba, no de viejo, porque no tenía 7 años, porque siempre te muestran a un niñito chiquito de 7 años, en realidad tenía 37. ¿Está bien? Era un veterano, era un viejo. Tremendo veterano era el Señor para esa época también, porque es mentira que se contaba diferente los años. 37 años era todo un señor, ya a punto de jubilarse. Entonces, miren ustedes, con 37 años acompañó a su papi para ser sacrificado, en honor a Dios. Y él, pues era un niño chico, por ahí no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Por eso se dio cuenta y asumió su rol de, bueno, mi papi recibió la orden de Dios de matarme, que me mate, porque era lo normal. El primer hijo era elevado, quemado, ofrendado a los dioses. Dios nunca le hubiera pedido eso a Abraham. Pero ¿quién lo entendió mal? Abraham, porque vivía en una época, en un lugar donde eso se hacía. No es parte de Dios pedir ni sacrificios de animales, la Torá los pide, pero porque el pueblo los exigía, y mucho menos exigir matar gente. Y menos para él, que no precisa gente muerta, precisa gente viva. Exactamente. Entonces, Abraham entendió que había que matarlo, dijo, bueno, al final Dios era como los otros, los falsos dioses, que requieren el sacrificio. Y ahí fue a acuchillarlo. Lo que mostró una gran, por una parte, la gente lo llama fe, a otros lo pueden llamar fanatismo, o quizás tenía la duda adentro diciendo, ¿será cierto o a último momento me va a salvar? Vaya a saber, no estamos en la cabeza de Abraham, pero el hecho es que vimos lo que Abraham hizo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Lo preparó una parrilla, acostó al hijo encima de la parrilla, lo ató y él le dice, papi, atame más fuerte, porque quizás en el último momento me da miedo y salgo corriendo. Y el papi que le dice, hijito mío, y todos los dos llorando ahí, y levanta el cuchillo para acuchillar a su hijo. Y en ese momento el ángel le retiene la mano y le dice, ¿qué estás haciendo, Abraham? Dios no precisa que mates a tu hijo. Él vio tu entrega y no precisas hacer esto. Era una prueba para vos y la pasaste. Algunos dicen que no la pasó. ¿Por qué no la pasó? Porque estuvo dispuesto a matar al hijo. A diferencia de los palestinos, a diferencia de los kirchneristas, por ejemplo, ayer en Buenos Aires, nosotros no ponemos a los niños y a los viejitos en primera fila. ¿A quién ponemos en primera fila?
a los soldados que van con armas para defenderse. Pero ustedes vieron que los palestinos ponen, lo aprendieron del Vietnam eso, en la guerra de Vietnam, ponían niñitos y mujeres y viejitos adelante de los soldados. Y le hacían de todo un poco a los soldados yanquis, ¿no? Y le hacían de todo un poco a los soldados. Cuando los soldados reaccionaban, igual que pasa ahora en Israel, o pasó ayer en Argentina, había los de la prensa que en ese momento sacaban la foto. Todo lo que hacían antes los otros, escupirlos, pegarles en los testículos, maltratarlos, eso no se veía. Pero en el momento que los niñitos, las mujeres, cosas, eran pegadas, maltratadas, ahí sacaban la foto. Pasa en Israel eso también, en todo el show que hacen en contra de Israel. Y ayer pasó con una niñita, Vietnam del Norte, que son los que ganaron, los comunistas, y así lograron hacer que en Estados Unidos se generara todo un movimiento cultural apoyado por los mismos ideología de ellos, pero después hacia el resto del pueblo, diciendo, ay, en verdad somos invasores, somos malos, pobres palestinos, en ese caso pobres Vietcong, free Palestine. Y esa misma cosa hacían ellos. ¿Quién pone misiles, o guarda misiles y otras armas, o se lleva rehenes, adentro de una escuela o un hospital? No gente normal, moral, amorosa, ¿no, verdad? Eso hacen los palestinos, eso hacían en el Vietcong, seguramente que otra gente hace lo mismo. Ayer una niña recibió gas pimienta en una manifestación de jubilados, que había 3 jubilados y el resto, los otros 500 no eran jubilados. ¿En Argentina? Sí, gas pimienta. Y le echaron la culpa a la policía. Pero hay prensa libre, no la prensa corrupta, que muestran que en verdad una señora de los manifestantes le está echando pimienta a la nena. Pero para la foto quedó la nena llorando delante de los malos policías de Milei. Y todo eso después en la cabeza de la gente entra. Obvio, si no, ¿cómo se entiende que travestis, homosexuales, feministas apoyen a Hamas? Es como que la vaca apoya al yojet, al matarife. Es que no, es incomprensible. Pero hay toda una cultura que se va extendiendo. ¿Se acuerdan lo que decía? ¿Era Goering el que decía? No, o era Maquiavelo. Uno de los dos decía, o alguno, miente que algo quedará. ¿Se acuerdan? No, Goering decía una mentira repetida muchas veces. Pero miente que algo quedará, ¿no, verdad? Esa no es la idea judía, no es la idea judía. Entonces yo no sé si Abraham pasó o no la prueba. Dios le dijo, la pasaste. El nene se salvó. Pero el que quedaron los dos traumatizados emocionalmente, Yitzhak, que el nene, el señor de 37, y su daddy, que tenía 137, quedaron traumatizados. El daddy porque era su único hijo de su esposa. Y el pibe porque era el único hijo de ambos dos padres, ya muy viejos para tener otro hijo. Y él era la promesa de ser el continuador. Entonces dice, mi papi estuvo a punto de matarme en nombre de Dios. ¿Qué clase de fanático es mi papi? Ahí se separaron. Se fueron a meditar cada uno por un lado. Pero antes de separarse, Abraham había visto un carnero atrapado en sus cuernos, ahí al lado donde él estaba haciendo la atadura de Isaac, se llama en hebreo. Akedat Isaac, no se llama el sacrificio, la atadura de Isaac. Vio un carnero, mató al carnero y al carnero lo hizo asado en honor a Dios. O sea, ofreció la ofrenda. Una ofrenda, ¿sí? Dijo, se sacó las ganas de matar algo y al cordero. ¿Cordero es el que tiene el shofar o es el carnero? Carnero. Los animales no son lo mío. Carnero. ¿Está bien? Y mientras se hacía el carnero, le sacó los cuernos. Y mientras se seguía haciendo el carnero al fuego, un asado, les cuento un paréntesis. En la mayoría de los sacrificios animales que se hacían en el templo de Jerusalén, la mayoría los comía la gente. No era una ofrenda para Dios y listo. Eran una ofrenda para Dios, pero era el asadito del domingo. ¿Está bien? Pero en vez de ser el asadito del domingo, era asadito sagrado para Dios. Y la gente comía. Acá agarró los cuernos y los empezó a limpiar, a pulir. Acá adentro tiene un material. Lo sacó el material mientras se hacía el asado y tocó shofar. Entonces, es la primera vez, según la tradición, eso no lo dice la Torá, lo dicen los sabios, es la primera vez que uno de nuestra tribu tocó shofar en Rosh Hashanah, porque eso era Rosh Hashanah. ¿Está bien? Así que tenemos por ahora 2 cosas que pasaron en Rosh Hashanah.
fuimos liberados del trabajo de esclavos, no de la esclavitud, y se salvó nuestro patriarca y se tocó el shofar como diciendo, ¡buah! Nos salvamos de esta, nos salvamos de esta. Pero pasó algo más en Rosh Hashanah, que Janine lo dijo al principio, la creación del humano. ¿Está bien? Si ustedes le preguntan a cierto grupo de rabinos, hoy en día, no hace miles de años que no había ciencia, y le preguntan, decime Mendy, ¿lo conocen? Porque él dice esto, el de Mendo, el de Shem Tov. Mendy, ¿cuántos siglos, milenios, ¿no? tiene el universo? Tiene 5.784 y falta poco para el 5. Pero Mendy, los dinosaurios, están los huesos y el petróleo precisa millones de años para hacerse. Y Dios creó el mundo viejo. No creó un mundo nuevo que va evolucionando. El mundo ya nació grande. Entonces ya había petróleo, no se precisaba que se murieran los dinosaurios. No hubo dinosaurios. Eso dice Mendy y un montón de gente junto con él. ¿Está bien? Algunos católicos fanáticos dicen lo mismo. Son los creacionistas, dicen 6.000 años. ¿Está bien? La Torá no dice que son 6.000 años, en ningún lado dice cuántos años tiene el universo. Otro grupo de gente, tan ortodoxa como el anterior, y no otra gente también, dice, la Torá no dice fechas, habla de fechas en las humanas, pero no de la creación. No es un manual de historia y no es un manual de ciencia la Torá, es un manual de vida. Entonces no podemos hacer el cálculo. ¿Cuánto hubo? ¿Quién lo sabe? 1.000 años, 2.000, 100 millones, no lo sé, que se preocupe la ciencia. ¿Está bien? Pero lo que sí dicen es, de acuerdo a la tradición, pasó algo hace 5.700, casi 85 años, un Rosh Hashanah. ¿Qué pasó? Dios a un ser igualito a nosotros lo convirtió en algo diferente. Hoy en día le dirían, le hizo un upgrade. ¿Vieron cuando las aplicaciones en el celular se ponen más nuevas? Ustedes tienen celular, usan celular. Cada tanto las aplicaciones se renuevan. Ustedes lo ven ahí, pero de repente aparece un botoncito diferente o algo. Sí, que yo lo voy abordando, porque no lo quiero. Sí, porque hay cosas que son más modernas, por ejemplo, más protección. Eso más lo hace Tamara, mi nieta. ¿Ah, sí? Mi nieto. Está muy bien. Entonces, las cosas se van como rejuveneciendo adentro del celular. ¿Está bien? ¿Para qué? Para tener la última versión de las cosas, con más seguridad y otros juguetes. ¿Está bien? Lo mismo hizo Dios. Agarró aliens parecido a nosotros y le hizo una mejora de la versión. En vez de ser solamente personas así con cuerpo, y dijo, va a haber una neshama, un espíritu vinculado a ese cuerpo. ¿Cómo se llamó al primero que le hizo eso? Adán. Muy bien, qué buen oído, Berta. Adán. Muy bien. Adán, que en hebreo es ser humano, persona. Al primero que había ahí dijo, a ver vos, no era un mono, había evolucionado el mono, ¿está bien? Estaba ahí y estaba haciendo sus cosas, le dice, a ver vos vení, vos sos Adán, pim, y le puso Neyama. ¿Qué día fue eso? Neyama espíritu. ¿Qué día fue eso? El día de Rosh Hashanah. El mundo ya existía, pero el día del nacimiento de la humanidad, ¿cuál fue? Adán y Eva. Entonces cuando dicen 5.785 años de la creación del mundo, en realidad es de la creación de Adán. Para gente como Mendy y los que creen como él, ponen de la creación del mundo porque para él hace 5.785 años apareció Adán y no de un mono que fue evolucionando y Dios le puso espíritu, sino que apareció Adán así como un tipo ahí parado en el medio del bosque. Y sí, porque 6 días antes fue creado el mundo, o sea, son 5.785 de la creación del mundo. Para los que no seguimos esa idea, es de la creación del ser humano. Y hace 6.000 años más o menos, en el Medio Oriente, hubo cambios enormes con lo anterior. Antes había ciudades, tenían idiomas, pero empezó a haber cosas que antes no había. Por ejemplo, escritura, por ejemplo, empezaron a tener una cultura diferente, más respeto hacia el prójimo. Había un emperador llamado Murabi, por esa fecha más o menos, que él hizo un código que es como el primer código de leyes, que hoy en día puede parecer bastante salvaje, pero para la época fue el que inventó el ojo por ojo, diente por diente. Está en la Torá eso, pero 2.000, 3.000 años antes de la Torá ya estaba en el código Hammurabi eso, junto con otras leyes. Algunas parecidas a lo que hay en la Torá, otras nada que ver. Pero hasta ese momento
la ley cuál era, ojo por ojo, diente por diente, pero sin que nadie te lo diga, o la ley del más fuerte, o agárrate Catalina. ¿Está bien? Pasó algo hace 6.000 años, y eso es lo que celebramos en Rosh Hashanah. Shofar tocó a Abraham. ¿Está bien? Shofar se dice que tocó el primer ser humano también. Y yo les voy a contar que el shofar no se sabe cuándo nació, no lo inventó Abraham, no se sabe porque era un instrumento musical antiguo. Vieron que existen muchos instrumentos musicales modernos. Por ejemplo, ¿vieron el violín eléctrico? Ese ya tiene unos cuantos años. Es como un violín, pero está enchufado y puede hacer ciertos sonidos que el violín común no lo hace. Igual que la guitarra eléctrica, si la vieron, que no es lo mismo que la guitarra clásica, lo mismo que el piano eléctrico, yo lo llamo órgano, después se me enojan los músicos, ¿no, verdad? Sí, órgano. Acá había algo así una época. Sí. No sé, creo que ya no está. Entonces, hay instrumentos modernos. El clavicordio, ¿se acuerdan del clavicordio? Era un piano de la Edad Media. Y antes, hasta que llegamos a los más primitivos. ¿Cuáles son? El shofar, que es el cuerno de un animal. Es una bendición escuchar el sofá. Ahora cuando me escuche va a ser una bendición. Porque sale muy bien del shofar. La tibia perforada se hacía flautas. ¿Vieron la tibia, el hueso? Cabezas de los enemigos para tamboriles. Cosas salvajes que los salvajes usaban, pues son hechos naturales. Acá no hay mucha ciencia, es un cuerno. A este lo rasparon para que esté liso. ¿De dónde es ese cuerno? Vaya a saber. No, pero de acá. No, me lo trajo un alumno mío hace muchos años de Israel. En Israel se puede conseguir en lugares de 2x1, así, las liquidaciones y todo, de este tipo de shofar. Distintos tipos, tamaños, colores, marca, precios, de animales diferentes también. Este evidentemente es de un carnero, hay de otros que de ibis, hay de montón, incluso de vaca, pero no se puede tocar en Rosh Hashanah. Las vacas tienen cuernos. Si no sabían, las vacas tienen cuernos. Sí. No son los toros, son las No solo, ahí se portan mal todo, el toro y la vaca, los dos se portan mal. Suena distinto. Suena. Una sola vez toqué de vaca y no me acuerdo, fue hace mucho. Pero eso, cada uno suena diferente porque depende también del grosor, el tamaño, la forma. Este suena como muy voz de pito, porque es chiquito. Tengo otro que es, no sé cuál animal es, ese que es así enorme, así. Suena, no sé qué animal es, algún animal del Medio Oriente o de África. Shofar entonces es muy antiguo y la gente lo usaba para hacer música, no judía, música, y lo usaba como el celular de antaño. Como tiene un sonido fuerte, ¿sí? Entonces con esto se llamaba. Entonces, por ejemplo, estaban las empanadas y el don estaba en el campo. En aquella época eran las doñas las que hacían las empanadas, no el marido. Entonces la doña agarraba el shofar y le decía... Y el marido escuchaba el sonido y decía, oh, están las empanadas. ¿Está bien? Hoy, ¿qué hace la doña? Le manda un WhatsApp. Sí. ¿No es verdad? Pero los animales también, para que vengan. Para También se usaba para un montón de cosas. Era un instrumento muy útil para llamar, para convocar, para tener señales, para los perritos que ayudaban con las ovejas, etc. Era un instrumento musical y uno de comunicación. Y en Israel, nada religioso esto, en Israel se usaba también como un instrumento tanto musical como de comunicación. Los otros pueblos también. Pero en Israel había 3 tonos que tenían una finalidad específica. Eso no lo sé si en otros pueblos, pero en el pueblo de Israel, el pueblo judío, 3 tonos eran específicos. Había un tono que se hacía, ¿vieron hoy en día? Cuando hoy se usa el celular, si atacan los malos, vienen misiles o lo que sea, en el celular hay una advertencia. No sé si sabían esa. En Israel le suena el celular y dice, cuidado, cohetes en no sé dónde, escóndanse las que viven en tal zona, no sé qué. También está en el celular. Si uno está escuchando la radio o la tele, aparece el mensaje. Está, ¿vieron esa? La alarma. La vieja alarma antiaérea que se usaba en la Segunda Guerra Mundial, lo habrán visto en películas o quizás desgraciadamente en vivo. Ese sonido sigue existiendo en Israel. ¿Para qué?
para avisar. ¿Cuál era el horrible sonido que se escuchaba antaño diciendo, vienen los malos, escóndanse? Muchos cortitos. Entonces yo, por ejemplo, estaba en mi campo, pónganle por el Chuy. ¿Está bien? Y venían los invasores brasileros. ¿Yo qué hacía? Agarraba mi shofar, que lo tenía conmigo, y empezaba. Entonces ahí el otro vecino, que no veía que venían los brasileros, ¿qué hacían? Tocaba. Y en 10 minutos, todo Rocha ya sabía que se venían los brasileros. A los 20, ya en Punta del Este llegó la noticia. A la media hora Montevideo ya lo sabía. Entonces todos sabían que había guerra. Si se extendía demasiado, uno no sabía por dónde venían los enemigos. Pero uno ya sabía, agarra tus armas, prepárate para la guerra. Así que era el vienen los malos. La sirena, la sirena antiaérea. Pero también, cuando uno iba a la guerra, y los comandantes, etcétera, querían que uno saliera a la guerra, ¿qué hacían? El mismo sonido. Entonces estábamos ahí para la guerra, empezaba. Entonces los judíos salían y a la guerra con nosotros. ¿Está bien? Sí. Y eso lo tienen, por ejemplo, en los ejércitos. También lo vieron en películas. ¿Se acuerdan las películas del viejo este? Sí. Cuando estaban los cowboys del ejército que hacían. Y salían todos. Y cuando se moría uno, tocaban la diana, que no me acuerdo cómo era, la diana de los muertos. Está bueno. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan cómo era? En las películas, cuando muere un capitán, un coso y lo entierran. Era como un sonido de marcha, creo. Sí, algo, después la buscamos. Esto. Cuando se coronaba un nuevo rey en Israel, en el lugar de coronación, se hacía este sonido. Largo. También había unas trompetas para hacer el mismo sonido. Entonces el vecino, pónganse que la coronación fue acá, en la Plaza Bomensoro. ¿Está bien? ¿Cómo nos enterábamos nosotros que se coronó un rey en la Plaza Bomensoro? Estamos a 3 cuadras. ¿Cómo nos enterábamos? Escuchábamos que en la Plaza Bomensoro estaba tocando el shofar. Y ese sonido solamente era permitido que sea tocado cuando se coronaba un rey. Entonces decíamos, oh, hay un nuevo rey. ¿Y yo qué hacía cuando escuchaba el sonido? Y entonces se enteraron en Punta Carreta, y después se enteraron en el centro, después se enteraron. En todos lados se enteraron, tenemos un nuevo rey. ¿Está bien? Y por último. Utilidad, entonces, era muy útil para las empanadas, para los reyes, para la guerra, para todo. Muy variado. Y había uno que acá es bastante polémico. Si uno escuchaba este sonido, 3, así, cortos, pero no ti, 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 significaba hay que reunirse en la plaza del pueblo. Algo pasó. No es ni guerra ni un rey, algo pasó. O nos suben los impuestos, o hay una peste o alguna cosa. ¿Está bien? Por desgracia, muchas veces tocaban eso para reunirse cuando había pestes y que la gente estuviera junta en las pestes. O sea, hoy en día sabemos que la peor idea es. Pero aquellos no lo sabían, entonces decían, nos tenemos que juntar para rezar, para lo que sea. Y vamos para la plaza a ver qué pasaba. Eso también, ¿se acuerdan? Cuando las películas de la Edad Media tocaban tutú, tutú en las plazas y el heraldo leía y estaba Errol Flynn disfrazado de... Pirata no era la Edad Media, pero bueno, Errol Flynn hizo Robin Hood, de tantas cosas. ¿Se acuerdan de esas películas? Sí. Yo quiero ver alguna, pero no encuentro. No, ahora. Era linda las películas de Errol Flynn. Era lindo Errol Flynn. No creo, pero ahí habría que buscarlo. Tantos héroes de la antigüedad. Los buenos. Estaba definido. Sí, en aquella época sí. Los nenes y las nenas, todo estaba definido. Hoy no. Pero al final resultaban ser no muy nenes los nenes. ¿Se acuerdan? Rock Hudson. Le rompió el corazón a más de una, Rock Hudson. Y él andaba rompiendo corazones a varones en su vida, pero bueno. Y la película aquella de ¿Por quién doblan las campanas? Que todavía me acuerdo, y me acuerdo de la leyenda que empezaba. La muerte de todo hombre no justifica porque también forma parte de la humanidad. Por eso no mandes preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Muy bueno. Me acuerdo y era jovencita cuando yo me iba al cine. Se ve que me encantó. Que era por mandar de... Sí. ¿Por quién doblan las campanas? Habría que verla. ¿Tienen al maestro de literatura todavía?
Sí. ¿Y por qué no hacen una jornada de ver películas y la analizan literariamente? Estaría bueno. Obvio. Se puede buscar en YouTube o en una cinemateca o en Netflix. Es muy famosa por quien dobla las campanas. Bueno, Sí. shofar, ¿está bien? Vieron que los 3 sonidos que les hice, había otros en la tradición judía, pero los 3 sonidos que les hice son los 3 sonidos tradicionales de Rosh Hashanah. ¿Se dieron cuenta, no? Y la Gdolá, La tequía, esa, era hay un nuevo rey. Convóquense, júntense. Guerra. Entonces, ¿por qué se tocan esas 3? Y la respuesta es, en Rosh Hashanah celebramos, como les dije, muchas cosas históricas, pero la primera es que nació Adán, el primer ser humano, que les dije que lo que tenía diferente a los otros es que tenía espíritu, que era una persona diferente en eso, en el espíritu. Y él fue el primero en decir, hay un Dios, ese Dios es el creador del universo, lo creó no sé cuándo, yo nací, ya estaba todo hecho, pero lo voy a adorar yo como mi rey, no voy a adorar un rey humano, porque los reyes se creían dioses, ¿está bien? Entonces, agarró un shofar y dijo, ¡ah! ¡Hay un Dios! ¡Es mi rey! Y eso es lo que hacemos nosotros en Rosh Hashanah también. Hacemos la recoronación de Dios. Ah, Cada año, cuando llega Rosh Hashanah, si hacemos las cosas tradicionales, estamos diciendo, renovamos el contrato de Dios como nuestro rey. ¿Está bien? Y cuando se toca el shofar. Eso era un motivo diferente. No es, ahora tenemos Rosh Hashanah, ¿está bien? Es en Yom Kippur cuando se termina ya todo. Sí, pero Es motivo diferente, ya les cuento. El segundo de Rosh Hashanah, los 3 cortitos, nos convocamos. sí. Lo que dice la Torá en Rosh Hashanah es, escuchen shofar y convóquense, es un día de convocatoria. No dice que hay que vestirse de blanco, ni comer cabeza de pescado, ni gefilte fish, ni bollos, no dice nada de eso. Y mucho menos jalar redonda. ¿Qué es lo que dice? Convóquense, es un día para estar juntos. ¿Por qué? Porque es un día de celebración, no es un día triste. Por más que se llaman los días terribles, y Yamim Noraim, por más que se les llama las altas fiestas, son fiestas. Yom Kippur es un día de fiesta. Dios nos perdonó, ¿se acuerdan? Se los dije, nos perdonó el pecado del becerro de oro y recibimos las lujot, las tablas de vuelta. Es un día de fiesta. Habría que estar alegre en Yom Kippur. Pero se ayuna, y yo ayuno todos los días, 20 horas, y trato de estar alegre. por 5 horas más. Sí. Pero las 5 horas después llego a casa y digo, tengo hambre, y ahí me mando una pizza y no, hay que tener conducta, ya me pasó. No, pero En un año subí 40 kilos, ya me pasa. No se nota. Están ahí, yo lo noto y el corazón también. Y el médico también. Y el tercero, así que tenemos, recoronamos a Dios, nos convocamos. ¿Con quién hacemos guerra? Hoy en día está, por desgracia, una guerra contra Hamas, etc. Pero ¿con quién hacemos guerra? No ahora, desde siempre. Con, muy bien, con nosotros mismos. Contra nuestras, ¿cómo se le dice? Nuestras... No. Sabiduría. No, pobre Petinati. Contra... Está bien, malos pensamientos, malos hábitos, malas conductas, males. Entonces llegamos un día y decimos, hoy me propongo bajar esos 40 kilos y que cuando vaya en 2 meses al médico me diga, muy bien, está mejor. Hoy me propongo eso, porque si no, dentro de 3 meses va a ser peor. Me va a decir, no puedes comer azúcar, no puedes comer harina. Entonces, ¿cuándo tengo que tomar la decisión? Todos los días. Pero como la gente, nosotros, no tenemos la mala costumbre de tomar decisiones así importantes, y si las tomamos, no tenemos la mala costumbre de continuarlas, ¿qué hacemos? Es como el Kippur, yo lo continúo, y desde chica que lo hago. ¿Continúo lo que el ayuno de más de 25 horas? Claro, No entendí. sí, hago Pero- ayuno. Pues obvio, todos hacemos ayuno. Pero- comida todo. ¿Pero más de 25 horas o qué quiere decir lo contrario? De la noche, que como Ah, antes de la noche. sí, está bien. Todos los años. Todos los años lo hago, y eso que soy grande, pero yo trámite un poco, lógico, el agua, la pastilla, no tomo ni pastillas. Eso hay que tomar. No tomo nada. Las pastillas hay que tomarlas. No tomo nada. Hay que tomarlas. Hay que tomar Hay que No tomarlas. tomo nada. Y hasta ahora lo fui. Mis hijos, mamá, ¿te sentís bien? ¿Te sentís sí, estoy bien? Bueno, hay que tomarlas. Pero si son necesarias, pues hay que tomarlas. La tomo a último momento antes de que baje el sol. Está bien. Tomo
todo. Está bien, porque no hay que embromarse la salud por... No, es que no me embromé. Muy no me bien, embromé. muy bien. No, cuando uno se embroma ya es tarde para... Entonces, Mi papá se cayó adentro de la sinagoga el día de Yom Kippur Ay, Dios mío. por no comer. Porque yo le decía que no puede ser, es una persona mayor. Y sí, lo llevó la coronaria. y sí, Ay, Dios y es mío. peor al final. Pero siempre digo, bueno, Igual te este es año lo hago así, el año ayuno. próximo no, pero digo, pero si lo hice ¿Quién, Walter? hasta ahora, Yo ya le dije que no. ¿por qué no lo voy a hacer? Yo ya le dije que no, pero Estoy Esther... en falta Si si vos no lo hago. sentís que podés, Los ¿Puedo? hijos, la Sí, hija. puedo. Sí, puedo. Obvio, hasta que se pueda, se puede. Perfecto. Entonces, yo cuando llegue al final de Yom Kippur, no me puedo salir corriendo para comer, porque hay que seguir trabajando. Pero cuando llego a casa, estoy sin hambre ya. Y sí, porque no hay hambre. No, Es tomar líquido. después de que pasó el tiempo ya no hay hambre. No hay hambre. hasta que se empieza a comer. Sí, Hasta que por se eso- empieza. Por eso hay que cuidarse cuando uno está haciendo el ayuno intermitente, ser respetuoso con los horarios. Porque si no, ya sé que es un desastre. Pero Ya lo también viví. estar solo y no estar con toda la gente, me duele la cabeza y yo hace muchísimos años de que mi marido falleció, que yo no voy a ningún lado ni recibo. El mejor lugar para estar es la calle Buenos Aires. Ah, sí, Sí. claro. No la calle Buenos Aires en la calle, en el templo, en la calle. Bueno, Pero ¿qué pasa? sí. He ido tantos años, pero me empieza a doler muchísimo A mí la también. cabeza. En Y me ese- siento medio mal y no quiero tener problemas ni conmigo ni con los demás. En ese caso, después vemos. ¿Por qué se toca al final de Kippur? La gente cree que es largaron, como se hace con los caballos en el... No. Y van, una vez uno estaba en un shield que no quiero recordar cuál era, para no dejar a nadie pegado porque estoy grabando para subirlo a YouTube. Se escuchó el shofar después de Yom Kippur, la persona ayunó, largaron, era el shield. Sacó un sándwich de jamón y ahí mismo, adentro del shield, como digo shield, ya saben que la sefaradí no fue. Se mandó el sándwich de jamón y queso. La respuesta a eso es, ¿valió la pena el ayuno de 25 horas? Y no. El motivo de shofar no es ni decir que terminó Yom Kippur ni nada. Hace muchos años hay una ley de la Torá que dice que hay una cuenta que se hace, ¿está bien? Una cuenta que no hacemos nosotros, es una cuenta estatal. Cada 50 años es el año del jubileo, de ahí viene la palabra jubilación. Sí. Con esa palabra jubileo había un montón de leyes que había que cumplir en ese año. No importan ahora esas leyes, pero ¿cómo se anunciaba que era el año del jubileo? ¿Se acuerdan que no tenían WhatsApp, no tenían tele y no tenían radio? Entonces, al terminar Yom Kippur, cada 50 años, se escuchaba sonido del shofar. No sé qué sonidos tocaban. No creo que sean lo mismo de Rosh Hashanah. Entonces la gente estaba en su campo. Yom Kippur era muy diferente hoy en día. La gente estaba en su campo después de Yom Kippur y de repente escuchaba el ruido decía, oh, ha comenzado el año 50. Este es un año diferente. Como el templo de Jerusalén se destruyó, nos echaron de Israel, etc., se dejó de tocar porque ya esa ley no se podía cumplir, porque son leyes que hay que haber un Estado judío en Israel, etc. Pero para no perder la idea y la costumbre, y que cuando volviera a haber un Estado judío se pudiera hacer esas leyes, cosa que no se volvió a hacer todavía, se toca el shofar. ¿En el año 50 o todos los años? Todos los años, pues ya perdimos la cuenta. Entonces, todos los años se cuenta y quedó como un símbolo. Como muchas otras cosas que hoy en día son un símbolo y antes eran una cosa concreta. Por ejemplo, la jalá no es el pan trenzado. La jalá es un pedazo de masa que se saca de una masa que tiene al menos 1 kilo y un poquito más. Uno hace una masa de un poquito más, de 1 kilo y un poquito más, saca un pedazo de la masa y en otras épocas esa masa ¿a quién se le entregaba? Al Cohen. Entonces pasaba el Cohen por ahí y no solo de la jalá, pues es un error. La gente piensa que la jalá, el pan jalá. De todo, yo quería hacer una pizza o lo que sea, había que sacar de todas las masas. ¿Está bien? Entonces venía el Cohen y decía, tenés mi jalá. Y decía, acá tenés. Y no era el pan trenzado. Era la masa para que él tuviera para hacerse pan en su casa. ¿Y eso tiene que ver algo con la masa madre? Que ella No. Nada. Y con esto pues podía hacer masa de matzá, por ejemplo, o sea, sin leudar. Con esto él tenía su alimentación. Cuando se terminó el templo, los Kohanim perdieron sus funciones habituales. Las doñas, que eran las encargadas de hacer los doños en esa época, no entrábamos a la cocina, no es como ahora. Las doñas sacaban un pedazo, como hacían hasta entonces. ¿Y a quién se lo daban?
El Cohen no, porque ya no tenía esa función. Padre, familia. Claro. No, la quemaban o la tiraban a la basura. Entonces ustedes van a ver hoy en día, señoras por lo general ortodoxas, cuando hacen más de 1 kilo y pico, poquito, de masa, sacan un pedazo, o le hacen una bolita y la tiran a la basura, o la queman en el horno, cuando meten el pan, la queman en el horno, que es una forma de inutilizarlo. Correctamente hubiera sido, pasa el Cohen y busca la masa. Pero ahí quedó, y después quedó el nombre jalá para el pan trenzado. ¿Cómo se dice? La jalá, no me contesten todavía. La jalá o el jalá, no me contesten. ¿Cómo se dice? ¿La fainá o el fainá? Para mí es ¿En qué estamos hablando? ¿La fainá o el fainá? El final. Las dos veces. Para mí, Como el mar y la mar. jalá, digo yo, no sé si está bien o mal. Y el fainá. Para mí es la jalá y la fainá. Mi señora en su familia, que vienen de otra parte de Polonia, diferente de la mía, en su familia le dicen el jale. Y el fainá también le dicen. También soy italiano, pero para que vean cómo hay unas palabras así como es el jale, y en realidad tienen razón ellos. Por algo, el bisabuelo de mi señora era un rabino importante en Varsovia. Es el pan jale, jalá, ¿no? Para mí es la jale, porque es la masa jale. Entonces los dos tienen. Los dos tienen razón. ¿Y el fainá o la faina? Para mí es la faina porque es una palabra italiana, la faina. Habría que ver cómo le dicen los italianos a la faina. Claro. ¿No, verdad? Y pega más, como dice ella, el fainá. Y la jalá, porque todos los sefaradí de mi familia, todos decían la jalá. La jalá. Sí, yo también. Muy bien. Pero esos, ¿vieron cómo hay diferentes culturas, costumbres dentro del pueblo judío? Uno se pone a estudiar. Es maravilloso. Es maravilloso. Y estaría genial que agarren una película judía, o esa de las campanas, También. y la analicen con alguien que sepa Con Nicky nos hacen esas cosas a ¿Es nosotros. el maestro de literatura? No es No. maestro de literatura. De cine. De cine. Ah, excelente. Crítico Claro. de cine. Pero películas judías. Pero Películas bueno, judías. tiene películas de todo tipo. La vez pasada, él dio trozos de películas antiguas. Ahí. Hay 3 palabras mágicas para estas fechas que son Chubat, Tfilah y Tzedakah. ¿Las escucharon nombrar? A ver, decide. Chubat, Tfilah y Tzedakah. Ahora se las traduzco. La tercera. Chubat, Tfilah y Tzedakah. La más famosa Tzedakah. ¿Tzedakah? Tzedakah. Tzedakah. Muy bien. Dice los sabios antiguos. Uchuba, Utfila, Utzdaka, ahora se los traduzco. Ma'avirim et roa gzera. Los sabios antiguos nuestros dicen: la chuba se traduce como arrepentimiento, pero la verdadera palabra de chuba es diferente. No está mal decir arrepentimiento, pero ahí uno implica que necesita pecar para hacer chuba, porque si me arrepiento hice algo malo. La chuba es llegar a una mejor versión mía, haya pecado o no. ¿Está bien? Porque si uno peca, exacto, ser mejor, superarse, crecer, eso es chuba. Si uno peca, bueno, superate habiendo mejorado lo malo que hiciste. Pero si ya hiciste cosas buenas, hazlo mejor. Chuba. Tzedakah es dar plata al necesitado. Plata, no es hacer buenas acciones. ¿Está bien? Ir a visitar gente enferma no es tzedakah, y comprarle comida no es tzedakah, es darle plata o formas que puedan tener plata, un préstamo o algo. Ayudar con plata, es plata. Y el último, fila es rezar. Ayudar. Rezar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener con chubá, con arrepentimiento, es mejorarnos a nosotros mismos. Tzedakah es ayudar al otro a estar mejor. Y con plata lo ayudás. Y sí, porque sin plata, ¿qué hacemos? Así está hecho el mundo, de que el mundo es mundo. Así que la plata es necesaria. Y la tercera, la tefilá, es hablar con Dios, que muchas veces pedimos, pero también hay que agradecer, también hay que alabar, también es un momento de reflexión, de estoy conmigo mismo pero con Dios. Entonces, estas 3 palabras, dice la tradición, Ma'avirim et roa gzera, significa alivianan la dureza del decreto. Porque se supone que Rosh Hashanah es el día del juicio, no es Yom Kippur, es Rosh Hashanah. Todos los seres humanos, porque nacimos ahí, es el día que se nos juzga. O Dios se pone ahí en el trono del juez, o cada uno con su conciencia se juzga, pero no la conciencia esa que nosotros nos damos cuenta, la conciencia espiritual, donde no nos podemos engañar ni dar excusas. Entonces llega Rosh Hashanah, todas las personas, judías, no judías, creen, no creen, saben, no saben,
se juzgan a sí mismas y hay un decreto que por lo general suele ser negativo, porque la mayoría de la gente, no los acá presentes, pero la mayoría de la gente vive metiendo la pata queriendo o sin querer. ¿No es verdad? Es verdad, todo el mundo. Sí, pero nosotros no, porque queda feo y además lo estoy grabando. Todos los demás meten la pata, ¿no es verdad? Y entonces, ¿cuándo tenemos la oportunidad de crecer? Algunos hacen los planes para el año nuevo cristiano, el 31 de diciembre. Y dicen, el año que viene empiezo la dieta. ¿Saben cuánto dura la dieta? Una semana. No, el 31 de diciembre termina, porque dice, bueno, me invitaron a la casa de mi suegra, y ahí terminó la Lo que dieta. voy a perder. Y el 6 de enero, ¿cómo voy a perder? Y después ya está, estamos de vacaciones, se terminó la voluntad. Algunos hacen ahí. Nosotros tenemos Rosh Hashanah, si queremos lo hacemos el 31 de diciembre, no hay problema, pero tenemos Rosh Hashanah, tenemos nuestro cumpleaños, tenemos el día de hoy. Cada día es el día para cambiar. Y el problema no es cambiar, es tener la voluntad de seguirlo. Porque uno decide muchas veces, voy a empezar la dieta. Estoy obsesivo, pero bueno. Voy a empezar la dieta. Y como siempre dura la dieta hasta... Si empieza el lunes, porque muchos dicen, el lunes empiezo. El lunes de mediodía ya no existe más la dieta. ¿Cuándo tiene que empezar la dieta? Hoy. ¿Cuándo? Ahora. Muy bien, qué buena alumna. Estela tiene que aprender, muy bien. Ahora. Eso es la chuvá, mejorarnos, ¿no es verdad? Ayudar al prójimo y hacer filar, rezar, hace que el decreto, las consecuencias de nuestras acciones sean menos dolorosas. Porque uno dice, bueno, me pasó algo malo, entiendo que fue por algo que yo hice. Y el día del perdón, perdonarse a uno mismo. El día del perdón, en verdad, se llama Yom Kippur. Y Kippur, los turcos suelen decir, los rusos también. ¿Hay algún ruso acá? Yo, Bueno, los turcos dicen media rusa o rusa Acá completa. tenemos, acá Todo. porque sale acá. Bueno, las turcas y las rusas. Muy bien. También están Qué haciendo. casualidad. No opino. Las turcas dicen, no sé si lo siguen diciendo, pero cuando rompían algo en la casa, Capará. decían capará. Capures. Y los en Yiddish decían capure. Es la misma palabra. Obvio. No es modificado. Los turcos hablan diferente. No, yo soy empleado de los turcos. No, los rusos hablan diferente. No. En hebreo, ¿cómo se En dice? hebreo, si uno le pregunta a un ruso, estilo Mendy, dice capure. Si uno le pregunta a un turco, va a decir capará. Capure. El Estado de Israel decidió que se hable estilo sefaradí. Sí. Pero el original no sabemos si es capure o capará. No sabemos. Se me cayó una taza el otro día y más del top. Está bien. Siempre digo así. La vieja tradición es capure o capará. ¿Por qué? Porque capará, ahí viene la misma palabra kipur, es expiar. Pasó algo que me expía de algo que me tenía que pasar mal a mí. Se me rompió la taza, bueno, ese día me tenía que pegar con el dedito chiquito del pie en la cama. ¿Qué duele más? ¿El dedito chiquito en la punta del pie? ¿Ahí? ¿O que se rompa la taza? Depende cuál era la taza. Si era la que valía $3.000. No me importa lo que se rompa, ya está. Capure, capará. Pero es bueno, decía mi mamá, que se rompa Obvio. con una fiesta. Capará, muy bien. ¿Por qué? Porque algo malo pasó, capará. De ahí viene la palabra Yom Kippur. ¿Por qué? Porque estaba el chivo expiatorio, que era un animalito que se tiraba y se lo mataba de una forma salvaje, que era para expiar los pecados. No era el día del perdón, era el día de la expiación. Después, como la palabra expiación es muy difícil de entender y de explicar, el día del perdón. Y quedó como nos perdonamos. El perdón hay que hacerlo antes del día del juicio, que es en Rosh Hashanah. Es ahora, en el mes de Elul. Cuando llega Rosh Hashanah, hay que pedir perdón porque es el día del juicio. Yom Kippur, hasta Yom Kippur son 10 días, de Rosh Hashanah a Yom Kippur, son 10 días en total, que es cuando el juicio se está procesando. O sea, el juez se juntó, el juez se juntó con nosotros en el día del juicio, y después el juez se va a su cuarto ahí a pensar cuál es la sentencia. ¿Y cuándo se entrega la sentencia? En Kippur. Entonces, por eso, para muchos, a pesar de que yo les dije, y es lo que dice la Torá, que es un día de alegría, es una fiesta, muchos lo ven como un día terrible y lloran y patalean porque, bueno, me van a entregar la sentencia. Si uno hizo bien el trabajo, sabe que el juicio va a salir bien, a no ser que el juez sea corrupto, ¿no? Sabe que el juicio sale bien. Y la tradición judía nos dice que el último día de Sukkot, que se llama Shana Rabá,
El último día de Sukkot, ahí es el último día para apelar la sentencia. ¿Está bien? Estos son costumbres, tradiciones, que ya que estamos ahora está bueno que las sepamos. Y como yo tengo una clase que empieza en un ratito, no las quiero aburrir más. Y además estuve ahora 45 minutos hablando. Entonces les agradezco. Les deseo Shana Tova Umetuká y que nos veamos en fiestas. Y vayan a la calle Buenos Aires. Un pequeño. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. De la Leonardo, comisión. los nenes y mi nuera te mandan un beso grande porque te dije que hoy te veía. Bueno, después que escuchen el audio entonces con la abuelita. Muchas gracias. Será tomado en Rosh Hashanah en honor a ustedes. Bueno, Muchas gracias. espero seguirnos Como encontrando. siempre, como siempre.